¿Qué es la osmosis? ¿Qué es la presión osmótica? Llevo años intentando comprender esto, pero no lo entiendo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y es ahí cuando entran nuestros héroes, Mateo Kovac, Gabriel Wurt, Camilo Cortés y Bruno Palet, donde nos vienen a explicar acerca de la presión osmótica. Hola a todos, en este video les vamos a explicar acerca de lo que es la presión osmótica. Objetivos: analizar y comprender qué es la presión osmótica, considerando los procesos en la que ésta se demuestra. La definición de presión osmótica es la presión necesaria para obtener el flujo de un disolvente sobre una membrana semipermeable, cosa que no se entiende mucho cuando lo digo así nomás, pero lo entenderemos más adelante. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular, hecha de dos sustancias puras, la cual la cantidad de sus componentes puede variar, y también que sus componentes no reaccionan químicamente entre sí. Esta disolución está hecha por un soluto y un solvente, el soluto siendo el componente que se encuentra en menor cantidad y el solvente el que se encuentra en mayor cantidad. Y ahora el concepto de la molaridad. La molaridad es una magnitud que nos indica la concentración de soluto en soluciones. Para calcular la molaridad, dividimos la cantidad de moles del soluto, siendo el mol una magnitud que mide la cantidad de sustancia, y la cantidad de estos se calculan dividiendo la masa de una sustancia entre su peso molecular, como se los dejamos acá en pantalla. Y bueno, conociendo estos conceptos podríamos empezar, pero antes tenemos que saber qué es la osmosis. Entonces, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es un proceso pasivo en el que hay un movimiento de un solvente desde una disolución con menor concentración de solutos a otra disolución con mayor concentración de solutos. ¿Qué? Bueno, si tenemos dos disoluciones las cuales están divididas por una membrana semipermeable que deja pasar solo al solvente, no al soluto, y el solvente generalmente es agua, va a ocurrir un fenómeno muy particular. Y bueno, me di vuelta al traje debido a que era un poco incómodo tenerlo así. Bueno, esas son las responsabilidades de Superman. Y pegué la S acá en honor a Sans. Y bueno, ahora me tengo que ir porque el deber me llama. Hola, me presento, soy Clark Kent. Y bueno, soy el encargado de retomar lo que estaba diciendo anteriormente ese tal Superman. Y bueno, lo que estaba hablando es que mediante esa membrana semipermeable, la disolución, el solvente de la disolución con menor concentración de solutos se va a dirigir a la membrana semipermeable, va a pasar y se va a dirigir a la disolución con mayor concentración de solutos para poder diluirla. Y bueno, en un lenguaje más científico, el medio con menor concentración de solutos se llamará medio hipotónico. El medio con mayor concentración de solutos se va a llamar el medio hipertónico. Y si ambos medios tienen la misma concentración de solutos, ambos se llamarían medios isotónicos. Entonces, la ósmosis sirve para tener ambos medios isotónicos. Así, el solvente del medio hipotónico se va al hipertónico para poder igualarse. Lo importante de la ósmosis viene en que en nuestras células hay un intercambio constante de materia con el exterior. Y ahí entra la ósmosis, que no, es un proceso que no necesita energía y que deja salir y entrar partículas
de solvente, generalmente agua, hacia el interior y el exterior de la célula. Y bueno, actuando como membrana semipermeable está la membrana plasmática, que divide el interior y el exterior de la célula. La presión osmótica es una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones, o sea, que dependen de la cantidad de partículas en la disolución. Siendo la presión osmótica presión necesaria para detener el proceso de la osmosis, el cual ocurre en el mismo proceso de esta cuando se empieza a crear una diferencia de presión. Por ejemplo, si tenemos estos 12 recipientes, uno con agua pura y el otro con una gran cantidad de soluto, separados por una membrana semipermeable, el agua del recipiente hipotónico del agua pura se irá por la membrana semipermeable hacia el hipertónico por diluirlo. Pero también hay que recordar que existe la presión osmótica, la cual hará que haya un límite entre el agua que puede trasladarse y que se ve en el dibujo no pase esto, sino que se quede así. Esto ocurre ya que la presión hidrostática se empieza a generar al aumentar el volumen de la disolución hipertónica, igualando la presión en ambos lados de la membrana y deteniendo el paso del disolvente. Esta presión osmótica es directamente proporcional a la molaridad, debido a que la molaridad define la concentración de soluto por el volumen de solución, la cual entre más molaridad haya, se necesita más presión osmótica y al revés. Como dijo Gabriel, la presión osmótica es directamente proporcional a la molaridad. ¿Esto por qué? Porque la molaridad está dentro de la fórmula de la presión osmótica. La fórmula de la presión osmótica es presión osmótica representada con la letra pi, que en este caso no es 3,141592, es igual a molaridad por la constante de gases ideales, que es igual a 0,082 atm, por la temperatura en grados Kelvin. Y el resultado, que va a ser un número, es la presión osmótica y se le incluye el atm después de esto. La presión osmótica se representa con la letra pi, pero se representa con la letra pi no significa que signifique 3,141592. No. Entonces, esto se multiplica por la molaridad de la solución, que ya dijimos que era 12, por la constante de los gases ideales, que es R, que es 0,082, por la temperatura en Kelvin, que la tenemos en Celsius, así que no sabemos cuál es. La temperatura en Kelvin es 48 grados Celsius más 273,15, lo que nos daría un resultado de 321,15 grados Kelvin. Ok, entonces la presión osmótica se calcularía multiplicando 12 por 0,082 atm, acá atm también, se me olvidó, por 321,15, lo que nos va a dar un resultado de 316,0116 atm, que esta sería la presión osmótica. Entonces, tenemos que calcular la presión osmótica, que se hace multiplicando la molaridad, que no nos la dicen, por la constante de gases ideales, que es 0,082 atm, por la temperatura en Kelvin, que tampoco nos la dicen. La molaridad la hacemos dividiendo el número de moles, que no nos lo dicen, por 300 mililitros de
de agua que lo podemos pasar a 0,3 litros. Entonces, el número de moles, ¿cómo lo hacemos? Es NaCl, que el peso molecular es de 23 y de 35,5 y al sumarlos nos da un resultado de 58,5. Entonces, el resultado de esto sería 25 gramos de cloruro de sodio dividido en 58,5 gramos mol. Damos esto y nos da un resultado de 0,427 moles. Sí. Entonces, la molaridad la hacemos dividiendo 0,427 moles dividido en 0,3 litros, lo que nos da un resultado aproximado de 1,423. Entonces, la presión osmótica es el resultado de la molaridad, que es 1,423, por 0,082 por la temperatura Kelvin. ¿Cómo la sacamos? Kelvin es igual a los 24 grados Celsius más 273,15, lo que nos da un resultado de 297,15. Entonces, al multiplicar esto por 297,15 nos da un resultado de 34,673 atm. Por ejemplo, las latas de pepinillos contienen salmuera. ¿Para qué? Esta salmuera está ahí, ya que actúa como medio hipertónico, para que las moléculas de agua de los pepinillos salgan de estos, y así se deshidraten y tengan un aspecto arrugado, pero habiendo un límite de cuán deshidratado puede estar, debido a la osmosis. También con el arroz, donde cuando se cose, se pone en un medio hipotónico. El agua para que las partículas de agua entren al arroz y así ocurriendo la osmosis, con un límite marcado con la presión osmótica para que este arroz no se agrande excesivamente. En conclusión, la presión osmiótica es la presión necesaria para detener el proceso en el que el solvente se mueve desde la disolución hipotónica hasta la hipertónica para diluirla, el proceso llamado osmiosis, siendo esta presión generada cuando se alcanza un equilibrio entre las presiones por ambos lados de la membrana semipermeable. Sabiendo esto, podemos decir que el proceso de la osmiosis es muy importante para poder hacer un intercambio de materia con el interior y el exterior de la célula, y la presión osmiótica está ahí para que este intercambio de solvente de la célula no sea tan excesivo y la termine matando, ya sea por sobrehidratación o deshidratación. Y entonces, claro, en representación de todos los seres, ¿lograste entender lo que es la presión osmótica? Sí.